Bien, la reforma fiscal, el proyecto de anticrisis, qué sé yo, de fomento, lo que se ha presentado por el gobierno, que se anunció, en términos globales, si lo fuéramos a poner de opiniones positivas, opiniones negativas, las positivas en cierto modo han sido mayores, los sectores empresariales, porque no hay realmente, ha sido razonada. Hay opiniones en contra, por ejemplo, el presidente Fernández hoy tiene un artículo, pero decía desde España que era el timing, de que en unos problemas con tanta inflación como hemos venido resistiendo los dominicanos en el bracket más alto de la 4 más o menos 1, siempre nunca ha sido 3, sino 4 y más, y ya 5.35, imponerle pesos más elevados, cargas a la población, no era lo más adecuado. Bueno, es una opinión irrazonada y ese tipo de cosas. Pero en sentido global ha sido, yo repito lo que dije entonces, razonada, no es regresiva como la anterior. No, los montos más o menos también son quizás diferentes, ya había habido otro recorte, entonces lo que se busca, 50, 60 mil millones, de otra manera. Hay unas cosas, caramelitos como lo del anticipo, a la eliminación a la micro, después de poner en lugar de 12 pagos, 3 o 4 pagos o 3 pagos, cuatrimestral, eso es ahí un tente ahí. Lo de la indexación que no se hizo para todo el mundo, sino que con un quintil ahí. Hay sus cositas, quizás para negociar la posterior. Ya está, se va a someter al Congreso. Bien, pero habrán y seguirán habiendo opiniones. Y cuando uno entre a los detalles, como decimos en economía y en ingeniería, el demonio está en los detalles, en los detallitos, es a veces las letras chiquitas de los contratos, es donde está usted sabe, la puñaladita, o la puñalada de verdad, o el clavo. Bien, pero no sé, vamos a ver, tenemos que darle espacio a las diversas opiniones. Juan Ariel Jiménez, el ministro de Economía, dice que es una reforma fiscal. Lo primero es que es una reforma, ni que no se le ponga, yo el eufemismo de cómo se llame, eso no tiene que ver, lo que hay que entrar en los detalles, la sustancia, como dicen, ¿no era? La sustancia, la esencia. Entonces, para ponerle un nombre real, no andar con cosas. Dice él, eso es Juan Ariel Jiménez, del PLD y es ministro de Economía, que se establecen impuestos importantes a la renta de las personas físicas, a las personas jurídicas, a las empresas, a los cheques y las transferencias bancarias. Sí, ya sabemos que se pasó de 0.15 a 0.20 y eso equivale, aunque Magín lo dice que es marginal, un aumento marginal, Magín es una estrella, Magín es economista y es ingeniero también. Nosotros los ingenieros le ajustamos la cosa mejor que los economistas. Él dice marginal, pero es un aumento de un 30%. Pasar de 0.15 a 0.20 es un 30% de aumento. Él lo tilda de marginal. Un eufemismo también. Antes de hablar de aumento de impuestos, dice Juan Ariel, deberíamos hablar de reducción del gasto improductivo del gobierno. Que ahí es donde está la falencia. El gobierno ha pedido sacrificio a todo el mundo con el aumento de los combustibles, pero desde el oficialismo no se han tomado medidas para disminuir el gasto. ¿Cuándo el gobierno va a frizar la nómina? Que en un solo mes ha aumentado más de 1.000 millones de pesos. Es una crítica que se ha venido haciendo. El profesor Suárez, los otros días cuando hacíamos un recuento de dónde se podía cortar, calculamos 123.000 millones y ahí estaban nóminas, regalías, compensaciones y un sinnúmero de cosas, más las pensiones y así adicional. Entonces, hay mucha gente que habla de eso. Pero él reconoce, como yo decía también, que no es tan agresiva como la que se había planteado anteriormente, la de Hochi, mi amigo Hochi, que no recae en los quintiles más bajos como estaba la anterior reforma. Siempre está condicionada, por ejemplo, la Asociación de Industriales de Herrera pide que está bien, pero que se le dé más crédito y liquidez al sector empresarial.
que no constituye una reforma fiscal integral. Integral es la palabra, ¿no? Integral, que no es completa, que son un conjunto de acciones para enfrentar la situación actual. Y dicen, necesitamos financiamiento, necesitamos liquidez. Ahora, ¿qué dice el profesor, otro economista reputado? Juan Ariel, a pesar de que es del PLD, es un economista que no cambia su cabeza porque sea del PLD o del verde, del azul o del morado, su cabeza está bien amueblada y él no va a decir una cosa por otra. Y los argumentos que hace son profesionales, porque primero uno es profesional, uno es antes que político. ¿Qué dice el profesor Antonio Siriaco, que es el decano de Economía de la UAS? Dice que es una reforma parcial y gradual. Nada del eufemismo que no es reforma, que es desarrollo, que es anticrisis, no. Dice que es una reforma parcial y gradual. No obstante, consideró que el Ejecutivo debió aprovechar la iniciativa para definir con claridad cuáles son las medidas específicas que asumirá el Estado en relación al gasto público. Ven ustedes cómo él confluye igual, coincide con lo que decía Juan Ariel, porque es con lo que yo decía aquí. Tú me vas a presentar una reforma, un plan de ajuste, un paquete fiscal. Me vas a pedir que yo me sacrifique, pues porque nos estamos sacrificando. Hay quienes están un poco menos, hay quienes están un poco más, pero dime qué tú has hecho para sacrificarte tú. Porque esa botarata, esa francachela, ¿dónde la estamos corrigiendo? Me estás pidiendo a mi sacrificio, pero tienes que predicarme con el ejemplo. Ese ha sido un discurso nuestro aquí, que lo hemos dicho porque tú tienes que ganarte la legitimidad para pedirme a mí sacrificio. Ve, ahí coinciden ambos economistas, igual lo que yo he dicho. Dice, muchos de esos precios de contratos con relación a los precios de la combustible generan descuentos y al final, cuando uno ve, hoy está el petróleo como en $80 el barril y estamos hablando de que estamos partiendo de que cuando pase de 95 ya hay $15 de diferencia. Ahorita vemos cuando se indexó, le metieron 6 pesos más y se congeló por 3 meses. Si ahora baja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir congelado en 341 pesos en la premium, creo que es, o se va a bajar. Bueno, dice que a muchas veces el precio de paridad de exportación está abultado. El que sale, que se usa los miércoles, el que yo les leo aquí, no es al que compraron las empresas. Eso es un poco discutible también porque al final del día, y eso se lo he dicho yo cuando critico las decisiones y las declaraciones a veces que ha hecho el presidente Trump, que no conoce de esta industria de los combustibles, de este negocio, que el problema aquí es la reposición. Porque si yo tengo que reponer los inventarios a precios elevados, entonces ese es el punto. Entonces, bueno, él argumenta esto. Dice que esos son elementos que hay que discutir. Estamos hablando de una mini reforma, donde en realidad lo que va a cubrir es parte del subsidio que se está gastando en combustible, pero que se recauda una montaña de recursos. Dice, quizás el único que de una u otra forma puede penalizar al sector empresarial y a las pequeñas empresas es los impuestos a los cheques y las transferencias, que se pasaron de 0.15 a 0.20, que subieron un 33%, aunque Magín habla de incremento marginal. Que lo bueno del plan es que no se tocó el ITEVIS como en el pasado paquetazo fiscal de Jochi Vicente, el presidente, que no se utilizó el ITEVIS como una figura de recaudación y no se afectó la canasta básica. Y ahí es lo que yo decía, que en este sentido no era una reforma regresiva, sino que en cierto modo era progresiva porque se le ponían impuestos a los que más ganaban, a los de 400,000 pesos en adelante. Son impuestos progresivos, yo estoy de acuerdo. Se van a, como las críticas que se están haciendo del gasto público, dice Magín, que se van a depurar programas sociales donde hay gente que está recibiendo dinero que no lo debe recibir, tarjetas que se reparten, lo que uno mismo critica aquí. Esperan recaudar por ahí 10,000 millones. Eso es para dar respuesta a las críticas que son reales.
Ahí está el bono luz, bono gas, aliméntate, aprende, bono joven, la madre, la Navidad, todas esas cosas, ese es el punto. Entonces, básicamente hay un incremento de 10 al 15% en los honorarios y las comisiones, la prestación de servicios de las personas físicas. Por ejemplo, yo te hago un trabajo a ti, tú me tienes que quedar con un día, ahora será un 15. Las ganancias de capital se le pone un 10, se mantiene 25 a los premios, a la lotería. El valor para los pagos al exterior se mantiene, se grava con un 15% el pago. Miren, y con los salarios, como les decía, que es lo que se habla de la progresividad, de 399,000 a 480,000 pesos está el límite de la extensión de la renta, eso es anual. Ahí se llevó un segmento, dice, pero a partir de 480 a 680,000 pesos, la tasa será de 15%. Aquí nosotros tres estamos locos por tener un sueldo así para que nos cobren el 15%. Le podemos dar hasta un 20%, ¿verdad que sí? De 480,000 a 685,000, la tasa será de 15,000 pesos. De 685,000 a 910,000 pesos, se pagará un 20%. De 910,000 hasta 4.8 millones, se van a pagar 75%, 75,000 más el 25%. No entendí eso. A partir de 4 millones se va a pagar 1 millón más el 27 de los excedentes. Bueno, tú vas a pagar ahí 75,000. Si ganas de 4.8 millones en adelante, vas a pagar 1 millón y el 27 de la que diferencia que haya. Entonces, por eso es que se le llama que es progresivo. Entonces, vamos a seguir viendo opiniones que van a ir saliendo, porque como yo les digo, en los detallitos es que están, cuando la gente empiece a ver los detalles, es que van a salir cosas. Pero me están cambiando estas cosas, pero esto no, bueno, ya veremos. Pero en sentido global, a mí me parece que fue una reforma, una propuesta, una bastante razonada y que no es tan agresiva como alguien dijo por ahí que la anterior. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.